Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Hoy nos convoca el núcleo 5 con inflamación y reparación. Vamos a ver los contenidos principales, las características en general, eh, porque de esto se va a tratar este núcleo que está dividido en dos partes. La primera parte es lo general y la segunda parte vamos a ver la siguiente semana algunas inflamaciones en particular. Bueno. Primero que nada, tenemos que hablar de la definición de inflamación y considerarla que es una respuesta protectora en la que participan las células del huésped, los vasos sanguíneos y las proteínas y otros mediadores químicos que tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular, además de las células y los tejidos necróticos causados por la agresión inicial e iniciar el proceso de reparación. Esta definición fue sacada de Robbins, que es el libro de nuestro libro de cabecera. Dentro de las características generales, podemos mencionar que la inflamación es una respuesta defensiva del huésped ante la invasión de cuerpos extraños o de tejidos necróticos, ¿sí? Que también puede ser capaz de generar una lesión tisular. Los pasos de la respuesta inflamatoria se recuerdan como las 5 R, ¿sí? Es una mnemotécnica que utilizamos, donde la primera es el reconocimiento del agente lesivo, la segunda es el reclutamiento de los leucocitos. Después viene la retirada del agente, la regulación y control de esa respuesta, porque si es una respuesta desmedida genera lesiones muy importantes. Y como 5 tengo la resolución o reparación. Ante las manifestaciones externas de la inflamación, que con frecuencia se conocen como los signos cardinales, eh, ¿qué tenemos? Calor, eritema o rubor de la zona afectada, tumefacción o edema, el dolor y la pérdida de la función. Los principales componentes de un proceso inflamatorio son la reacción vascular y la respuesta celular. Ahora vamos a ver cuáles son esos elementos. Los mediadores químicos y las células se activan solo ante respuesta a estímulos y duran poco tiempo y degradan o inactivan el proceso eh, eliminando el agente lesivo. Este proceso inflamatorio normalmente es controlado y es autolimitado. Eso sería lo habitual que debería de ocurrir. Pero, siempre hay un pero, a veces hay agentes que son más virulentos que desencadenan inflamaciones de tipo crónica, porque se extienden en el tiempo. Si no es posible eliminar con rapidez este agente, se llega a la inflamación crónica y esto puede tener algunas consecuencias. Entonces, para caracterizar la inflamación aguda, vamos a decir que los estímulos habituales son un proceso infeccioso, cualquier naturaleza, bacteriana, viral, parasitaria, un traumatismo, la necrosis tisular, cuerpos extraños o reacciones de hipersensibilidad. Las células dendríticas son las células del tejido conjuntivo de los órganos que capturan los micrófagos e inician una respuesta inflamatoria frente a ellos, ¿no? Hay otras células que participan, como son las células endoteliales, que tienen receptores que sirven para el reconocimiento de algunos patrones y para, por ejemplo, ayudar a la migración leucocitaria. Tiene dos componentes la inflamación aguda, la reacción vascular y los acontecimientos celulares que ahora vamos a mencionar. Dentro de la reacción vascular vamos a recordar que existe una vasodilatación que es inducida por mediadores químicos, en este caso la histamina, que provoca el eritema y la éstasis de flujo de sangre que mencionamos como signos cardinales de respuesta inflamatoria. Después, al aumentar la permeabilidad vascular, eh, esta permeabilidad, estas células endoteliales que están siempre con fuerte unión celular, se abren y generan espacios que permiten la salida de leucocitos, de agua, de proteínas hacia los tejidos. Y esto genera daño tisular y provoca posteriormente el edema. Acá tenemos dos cuadritos que los saqué de Robbins que explican en este, por ejemplo, al producirse la vasodilatación de la parte arterial y la parte venosa y el aumento del flujo de sangre, donde hay un incremento de la cantidad de capilares, esto favorece la salida de los leucocitos desde la luz del vaso hacia la periferia y el pase de agua y proteína, donde generan también edema. Entonces acá vamos a tener el eritema porque aumentan la capilaridad.
El paso de agua y de células plasmáticas genera el edema y la participación de los leucocitos genera el inicio de la respuesta inflamatoria. Acá en el cuadro siguiente vamos a ver cómo en este gráfico está expresado el calibre normal, el flujo laminar normal, el aumento de las presiones hidrostática y osmótica. Y acá vemos cómo en un ultrasudado solamente pasa agua y genera edema por un estasis venoso. Y en el exudado, que es el que se produce en las respuestas inflamatorias agudas, donde pasa edema, hay un aumento de la permeabilidad, donde hay una dilatación de los espacios endoteliales y de esa manera permite la salida de glóbulos rojos, leucocitos, agua, proteínas, etc. Bien, entonces, ya habíamos explicado el componente vascular, ahora vamos a hablar de los acontecimientos celulares. Habíamos dicho que había un reclutamiento de leucocitos, ¿sí? Estos que circulan en sangre se marginan, quiere decir que se separan del flujo de sangre y se adhieren por diferentes receptores al endotelio vascular y aprovechan esa permeación vascular incrementada y pasan a través de los espacios entre células endoteliales y migran hacia el intersticio, a donde tienen que ir a cumplir su función para eliminar el agente. Estos leucocitos se activan una vez que son reclutados y se amplifican las funciones de esos leucocitos, que es la fagocitosis, que esa es eh, ellos incorporan dentro de la célula la noxa o el tejido o la célula muerta, la fagocitan, la destruyen internamente, y también otra función es liberar sustancias para destruir los micrófagos que están en el tejido, los microorganismos que están en el tejido y las células que van a morirse y después van a ser fagocitadas. Dice, otra función también es producir mediadores químicos. Estos leucocitos pueden eliminar los microbios y las células muertas mediante fagocitosis, ¿sí? Luego, esta destrucción se consigue porque hay radicales libres que se generan interiormente en los leucocitos activados y enzimas lisosómicas. Estas enzimas y los radicales libres pueden ser liberadas al entorno celular también. Los mecanismos que permiten eliminar estos microbios en las células muertas, es un rol fisiológico que tiene el proceso inflamatorio, destruyen también tejido normal y esto genera grandes alteraciones. Esto es lo que pasa cuando pequeñas infecciones se transforman en grandes porque la agresividad del microorganismo hace que destruya mucho más tejido y puede generar una inflamación crónica o la cicatrización excesiva o lesiones importantes que a veces no tienen resolución. Acá les voy a mostrar dos cuadritos donde hablamos del mecanismo de reclutamiento, cómo hace el reclutamiento los leucocitos, cómo se van adheriendo al endotelio a través de esos epitopes y después atraviesan la barrera endotelial, la membrana basal y pasan a los tejidos. Y el segundo mecanismo es donde el leucocito fagocita, ¿sí? La noxa y la trata de eliminar liberándole lisosomas y radicales libres, como habíamos mencionado. ¿Cómo evoluciona una inflamación aguda? Puede evolucionar de tres maneras: resolviéndolo y reparando completamente sin dejar rastro. Puede derivar en una inflamación crónica porque es un agente bastante agresivo y no es resuelto con la inflamación aguda, o puede llevar a una cicatrización. Bueno, en este cuadro tenemos, que me parece muy importante, que también está en el Robin. Todos los cuadritos que yo les pongo acá son del Robin, ¿sí? Que son bastante gráficos, y como es el libro de la cátedra, a todos lo van a encontrar y no se van a complicar. Entonces, en el cuadrito está expresado en la primera parte un proceso inflamatorio agudo, que dijimos que había un aumento de los capilares, había un aumento de la permeabilidad, pasaban leucocitos hacia la periferia, pero se producía el edema por el paso de agua y proteínas, y este proceso agudo va a desencadenar en una resolución ad interim, ¿sí? Donde se elimina la lesión, se eliminan los mediadores químicos y las células inflamatorias, se restituye ad interim y se obtiene nuevamente la función habitual del tejido lesionado.
Puede pasar a un proceso de absedación, porque es una bacteria que produce absedación, y esta absedación genera más destrucción de tejido, como están viendo acá, y eso lleva a la formación de la fibrosis. ¿Por qué? Porque cuanto más destrucción de tejido hay, se activan después los fibroblastos, y queriendo reparar esa lesión, generan fibras elásticas y colágenas y producen la cicatriz. ¿M? Y a veces, si no, progresa a un proceso inflamatorio crónico. ¿M? Que de todas maneras este proceso inflamatorio crónico habitualmente desencadena en una curación y en una fibrosis también. Es una mayor lesión, como vimos en este caso del absceso, es una lesión mayor de los tejidos y lleva a la cicatrización también y a la fibrosis. Bueno, hablamos que hay muchos mediadores químicos y reguladores de la inflamación y están separados en mediadores de las células o derivados de las células o derivados de las proteínas plasmáticas. Acá en este cuadrito tienen los mediadores químicos y tienen las fuentes de esos mediadores químicos. Es importante que al menos recuerden estos, que son los más frecuentes y los más importantes, y para que no se estudien en una lista interminable. El libro es muy extenso en este sentido, así que con que sepan estos y quiénes lo producen es suficiente. Acá, bueno, se los puse con más detalle para que no lean al de gusto con cuáles son sus fuentes y cuáles son las acciones. A ver, esto es una sugerencia mía, porque es un tema largo, es un tema complejo y está muy largo explicado en el libro. El que quiera ampliar está bienvenido sea, pero yo con esta información pueden resolver lo que se les presenta en el parcial, por ejemplo. La inflamación, ahora vamos a la inflamación crónica. La inflamación crónica es un proceso inflamatorio de duración prolongada, semanas a años. Y esta es bueno, una inflamación sostenida, ¿no es cierto?, en el tiempo. Hay lesión tisular y lleva a la cicatrización mediante fibrosis. Hay distintas reacciones mediadas por células mononucleares como macrófagos, linfocitos, plasmocitos, de destrucción celular y reparación que incluye la proliferación de nuevos vasos y la fibrosis. ¿Cuáles son las causas de una inflamación crónica? Infecciones persistentes, como habíamos dicho, enfermedades inflamatorias de mecanismo autoinmune y exposición prolongada a agentes de potencial tóxico. Hay ciertas formas de inflamación crónica que pueden ser importantes en la patogenia de enfermedades que habitualmente no se consideran trastornos inflamatorios, pero que generan un proceso inflamatorio. Entre estas patologías tenemos la enfermedad de Alzheimer, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, asociada a este síndrome, y ciertos cánceres que generan reacciones inflamatorias y favorecen el desarrollo tumoral. Cuando se elimina el estímulo iniciador y la reacción inflamatoria termina, los macrófagos mueren y se degradan en los linfáticos. Eso ocurre en la inflamación aguda cuando es un agente no tan lesivo. Cuando estamos en un proceso inflamatorio crónico, sin embargo, persiste esta acumulación de macrófagos, se siguen reclutando desde la sangre y hay una proliferación local a través del interferón gamma que induce también la fusión de los macrófagos y la formación de células gigantes multinucleadas. Cuando aparecen estas células gigantes multinucleadas, ya estamos hablando de una inflamación granulomatosa, porque forma granulomas. Ahora lo vamos a desarrollar. Mientras tanto, vamos a contar cuáles son las células que participan del proceso inflamatorio crónico. Los macrófagos, los linfocitos y otras células que siempre acompañan. Los macrófagos son una de las células más importantes, están derivadas de los monocitos de la sangre que circula, que cuando abandonan la sangre, la luz capilar y pasan a los tejidos, se activan. Ciertos tejidos tienen sus propios macrófagos, como por ejemplo las células de Kupffer, la microglia, los citocitos del seno medular del ganglio y los macrófagos alveolares. Todas estas células más las que están circulantes en la sangre se llama sistema mononuclear fagocítico. Hay dos vías de activación de este sistema, la vía clásica y la vía alterna. La vía clásica es mediante las endotoxinas y del interferón gamma, y la vía alterna es mediante las interleuquinas 6 y la interleuquina 3. ¿Cuáles son las funciones de estos macrófagos? Es fagocitar el agente lesivo y las células, la destrucción celular, producir mediadores de la inflamación, presentar al linfocito T, el antígeno que está ocasionando el proceso, y acompañar la respuesta.
¿Cuál es la función de que, o sea, para qué estamos los linfocitos? Primero, los linfocitos tenemos que recordar que se movilizan ante cualquier estímulo, así como sea inmunitario o no inmunitario. Son los principales responsables de la inflamación, en muchas enfermedades autoinmunes y de las inflamaciones crónicas. La activación de los linfocitos B y T forma parte de la respuesta inmune adaptativa en las enfermedades inmunológicas y de las infecciones. En los tejidos, los linfocitos pueden dar lugar a células plasmáticas, secretoras de anticuerpos, y los linfocitos TCD4 son activados para secretar citoquinas. Existen tres subtipos de linfocitos TCD4, el Th1, el Th2 y el Th17. Bien, perdón. ¿Cuáles son las otras células? Eosinófilos, plasmocitos, siempre están acompañando. Acá tengo en este cuadro ejemplos de inflamaciones crónicas granulomatosas. Recordemos que un granuloma es una formación, eh, es un tipo de inflamación crónica en donde estos macrófagos activados se fusionan y generan células gigantes multinucleadas, habíamos visto, y por efecto del interferón gamma, y forman células que tienen alrededor de 20 a 30 núcleos. Están rodeadas por una cantidad enorme de linfocitos y en el centro a veces se forma detritus celulares y una sustancia llamada calcium que es característica en la tuberculosis. En la lepra también se forman estos granulomas, pero no forman calcium central. Entonces, no lo vamos a tener. Después tenemos la sífilis, la enfermedad por areñoso de gato, la sarcoidosis, que es una inflamación crónica, y la enfermedad de Crohn, que también es un proceso inflamatorio crónico, pero no son mediados por microorganismos como la tuberculosis, la lepra y la sífilis. Bueno, una vez que pasó todo este proceso inflamatorio crónico, vamos a eh, observar la reparación de los tejidos. La reparación de los tejidos implica la regeneración y la formación de una cicatriz en grados variables que llevan a la reparación final y total de la lesión. Ambos procesos pasan por una proliferación de diferentes células y sustancias intercelulares y vamos a tener dos tipos de respuesta, que ahora la vamos a ver, dos tipos de reparación, de cicatrización. En este proceso de reparación van a destacar las células del tejido lesionado, a depender de eso, y de las células endoteliales vasculares y de los fibroblastos. Esto está regulado por factores de crecimiento que se activan también para activar a los fibroblastos y a la regeneración de ese tejido dañado. Hay tejidos que se dividen en forma continua, ¿sí? Que son tejidos lábiles, que contienen células maduras capaces de dividirse. Y hay tejidos que tienen células madres que se diferencian para reponer cualquier tipo de tejido. Las células madre de los embriones, por ejemplo, son pluripotenciales. Los tejidos adultos, sobre todo la médula ósea, contienen células madre adultas capaces de generar múltiples estirpes celulares. Bien, acá tenemos un cuadrito donde tenemos un tejido normal, tenemos una lesión focal, la regeneración casi total, y acá tenemos una lesión mayor con la formación de cicatriz. El proceso de cicatrización implica la formación de nuevos vasos sanguíneos, como vemos en este cuadro, nuevos vasos sanguíneos y proliferación de fibroblastos, que van a generar el depósito de tejido conjuntivo y le van a dar un aspecto granular rosado al tejido. Este tejido formado madura, se transforma en tejido fibroso y genera una cicatriz fibrosa estable. Los tejidos pueden ser reparados por regeneración, con recuperación completa de la forma y la función, o por sustitución por tejido conectivo, con formación de cicatriz. Para que se produzca la reparación mediante depósito de tejido conectivo es preciso que ocurra la angiogénesis, la migración, la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y el remodelado del tejido conectivo. Todo esto se tiene que dar para reparar.
La reparación del tejido conectivo comienza con la formación de un tejido de granulación y culmina con el depósito del tejido fibroso. Entonces empieza ahí, cuando se forma el tejido de granulación y culmina cuando se forma el tejido fibroso. Múltiples factores pueden alterar este proceso, ¿sí? El, la, Los factores de crecimiento los factores de crecimiento no. Esta sustancia, el TGFB, es un potente agente fibrogénico que es secretado y estimula a que se deposite la matriz extracelular, este, pero en una regulación continua para que no haya exageración de esta respuesta. Lo que pasa es que a veces esto se desbalancea y se produce una respuesta exagerada. La cicatrización de las heridas son de dos tipos, de primera intención o de segunda intención. Esta primera fila que habla de heridas quirúrgicas, que es un ejemplo, es una cicatrización de primera intención. Y esta, como por ejemplo la úlcera, es una cicatrización de segunda intención. Entonces, cuando yo tengo una herida de bordes próximos, lineal, limpia, eh, por ejemplo, las heridas quirúrgicas, ¿qué es lo que pasa? Una vez que yo herí el tejido, cuando incidí con el bisturí, se produce un proceso inflamatorio, por supuesto, porque al pasar corte de vasos, corte de tejido conectivo, entonces se genera, se desencadena la respuesta inflamatoria aguda, que desencadena en un proceso de tejido de granulación y después de fibrosis y reparación. Pero es una lesión que va a quedar prácticamente imperceptible, muy pequeña. Cuando yo tengo una lesión más amplia en esta superficie, donde están alejados los bordes y donde, por ejemplo, es una lesión sucia o, por ejemplo, en un traumatismo con arrancamiento de tejido o con destrucción amplia de tejido, estas se llaman de segunda intención. ¿Por qué? Porque curan de abajo hacia arriba. Entonces, primero van cerrando acá con un proceso inflamatorio, se forma acá un tapón de tejido hemático, una costra, y se va generando todo el proceso de tejido de regulación debajo, y ese tejido de regulación va a generar más fibrosis, más producción de matriz extracelular, y va a dejar una marca y una retracción de ese tejido, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las quemaduras de alto grado, grado 3, donde dejan cicatrices y a veces cuando vemos en el rostro, por ejemplo, los niños que por un accidente en el hogar se les cae algo muy caliente, le dejan marcas y cicatrices de por vida. Bueno, entonces aquí hemos terminado con este tema. No se vuelvan locos, no se vayan por las ramas con la búsqueda de información. Eh, Recuerden que están concursando un montón de cosas, sean concretos. Con esto que expliqué en este Power es suficiente. El que quiere buscar el 10, porque le encanta estudiar, puede agarrar el libro, pero el resto, que yo sé que están con muchas cosas, con esta información creo que va a ser más que suficiente para poder aprobar el parcial, o al menos con las preguntas de este tema. Bueno, así que nos estamos viendo dentro de poco. Espero que anden bien, que se cuiden y nos vemos en unas semanitas. Un abrazo inmenso. Besos a todos.